Buenas noches, a continuación hablaremos un poco sobre los aranceles. El grupo está conformado por Nicole Bug, Ana Charris, Andrés Escobar y mi persona Hanna Arteaga. Hoy vamos a hablar de las barreras comerciales, en este caso de las barreras arancelarias y no arancelarias. Las barreras comerciales impiden que se desarrolle al 100% la capacidad económica de un país. En el caso de Colombia, las barreras arancelarias impiden el flujo de efectivo de otros países que se derivan del comercio. Al eliminar este tipo de barreras, permite que otros países entren al comercio colombiano, pero no al 100%. Existen diferentes tipos de arancel. El primer tipo es el arancel ad valorem. Este se caracteriza por ser un aumento en porcentaje hacia el precio de los artículos. Es decir, si tenemos unos artículos de 10 pesos y un arancel del 10%, se tendrá un aumento por 1 peso y el total será de 11 pesos en el artículo. Los aranceles específicos aumentan el valor del producto final en una cuota establecida y no en porcentaje, es decir, se establece por su volumen o cantidad. Así es que un carro puede aumentar en 10 pesos o puede aumentar en 20 pesos sin importar cuántos carros entran o el valor final de los artículos. El tercer tipo es el arancel mixto, que es una combinación de los dos. A continuación se hablará de los tipos de barreras no arancelarias. En los últimos años las relaciones comerciales entre los países han sufrido una expansión notoria. Sin embargo, aún se mantienen en varias regiones algunas restricciones a las importaciones bajo distintas formas. ¿Qué es una barrera no arancelaria? Esta se entiende como toda medida no arancelaria que tiene un impacto proteccionista y por esto evita el ingreso o restringe el ingreso de un producto o la prestación de un servicio a un determinado mercado. Algunos de los ejemplos de este tipo de restricciones a las importaciones son las licencias de importación, normas de origen, normas técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias y las restricciones cuantitativas a las importaciones. Enfocándonos en las medidas técnicas, la primera de ellas es las medidas sanitarias y fitosanitarias, las cuales se definen como todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos que son establecidos por distintos países, que se consideran necesarias para proteger la vida, la salud de las personas y los animales, o para preservar los vegetales, proviendo que no se introduzcan en su territorio plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. Los obstáculos técnicos al comercio se refieren a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos y normas. Su objetivo principal es que los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. Como siguiente medida tenemos la inspección previa a la expedición y otras formalidades, en la cual se incluyen todas aquellas medidas que requieren la calidad obligatoria, la cantidad y el control de los precios de los bienes antes de su envío desde el país exportador. Un ejemplo de esto es cuando se requiere que se realice una inspección previa al embarque de las importaciones textiles por un tercero para verificar los colores, los tipos de materiales, el precio y que sea de buena calidad antes de exportarlo. El próximo son las medidas proteccionistas de contingencia comercial, las cuales son todas aquellas medidas que se implementan para contrarrestar determinados efectos perjudiciales de las importaciones en el mercado del país importador, incluidas las medidas destinadas a las prácticas de comercio exterior injusto. En este se incluyen medidas antidumping, compensatorias y salvaguardias. Y por último, tenemos las licencias no automáticas, las cuotas, prohibiciones y medidas de control de la cantidad que no sean razones fitosanitarias, sanitarias o barreras técnicas al comercio. Estas medidas son generalmente dirigidas a restringir la cantidad de bienes que se pueden importar, sin importar si provienen de distintas fuentes o un proveedor en específico. Un ejemplo de esta es la prohibición de importar un vehículo de motor con un cilindro bajo que no esté permitida para fomentar la producción doméstica en un país.
Estas medidas pueden tomar la forma de licencia no automática, fijación de una cuota predeterminada o por medio de prohibición. Ahora vamos a hablar de las medidas de control de los precios, incluidos cargas e impuestos adicionales. Estas medidas funcionan para controlar o influir en los precios de las importaciones y su objetivo es sostener el precio interno de determinados productos cuando el precio de importación de esos bienes es inferior al precio sostenido en el mercado nacional. Tenemos las medidas administrativas que afectan al valor en aduana. En este caso son las autoridades del país importador las que toman en consideración los precios. Por ejemplo, tenemos los celulares de alta gama. Por ejemplo, un iPhone que está valorado en $1,000 en Estados Unidos, pero lo ofertan aquí en Colombia en $1,500. Estas medidas son tomadas por el gobierno colombiano, ya que presumen un precio mucho mayor al que está ofertado en Estados Unidos, ya que tienen que asumir los costos arancelarios y demás. Tenemos también las medidas financieras. La función es regular el acceso a divisas para operaciones de importación y su costo, así como establecer las condiciones de pago. Pueden incrementar el costo de las importaciones de la misma manera que las medidas arancelarias. Dentro de estas medidas destacamos los requisitos de pago anticipado, los tipos de cambios múltiples, las normas sobre asignación oficial de divisas y las normas sobre las condiciones del pago de las importaciones. También tenemos las medidas que afectan a la competencia. Son por las que se conceden preferencias o privilegios exclusivos o especiales a un operador económico o a un grupo limitado de ellos. Este tipo de medidas beneficia a las empresas del Estado porque tienen preferencia con respecto a las otras. Siguiendo con las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. Estas medidas se dividen en dos. Ambas son determinantes, sino que una va más enfocada al ámbito local mientras que la otra busca es un equilibrio comercial. Las medidas de control total son políticas o medidas en las que el consumidor no puede excederse de cierta cantidad de producto importado o que tiene que garantizar mínimo un porcentaje de compras de producto nacional. También están las medidas para alcanzar el equilibrio comercial. Son restricciones a la importación de productos utilizados en la producción local o en relación con ella, que busca un equilibrio entre las divisas utilizadas para importar en función de las divisas que entran por concepto de exportación. Un ejemplo de una medida de control local. En la fabricación de carros, los componentes de fabricación local deben suponer al menos el 50% del valor de los componentes utilizados. Y un ejemplo de una medida para alcanzar el equilibrio comercial, que una compañía solo puede importar materiales y otros productos hasta el 80% de sus ingresos de exportación del año anterior. Es decir, esto va encaminado a la premisa de que tú tienes que exportar más de lo que importas. Restricciones a la distribución. Las importaciones se ven limitadas por las licencias y certificaciones, las cuales se dividen en dos grupos. Las restricciones geográficas, que tratan de la venta de algunos bienes a determinadas zonas del país importador, y a los revendedores, que no es más que la venta de productos importados por ciertos minoristas designados. Restricciones relacionadas con los servicios de postventa. Son las medidas por las que deben ser los fabricantes de bienes exportados quienes presten servicios de postventa en el país importador. Por ejemplo, una sociedad de prestación de servicios del país importador debe prestar los servicios postventa de televisores exportados. Subvenciones. Es la contribución financiera de un gobierno u organismo público a una entidad privada, a través de donaciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías, condonaciones de ingresos públicos. También se puede definir como el sostenimiento de los ingresos o de los precios que otorgan un beneficio y son específicos.
a una empresa o rama de producción o limitada a una región geográfica designada. Restricciones a la contratación pública. Son medidas de control de la compra de bienes por parte de organismos oficiales, generalmente dando preferencias a proveedores nacionales. Por ejemplo, una administración tiene un abastecedor habitual de los equipos que necesita, a pesar de que ofrece precios superiores a los de los abastecedores extranjeros similares. Propiedad intelectual. Son medidas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual en el comercio. La legislación en materia de propiedad intelectual abarca patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado de los circuitos integrados, derechos de autor, indicaciones geográficas y secretos comerciales. Normas de origen. Leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general por las que las autoridades del país importador determinan el país de origen de los bienes. La maquinaria fabricada en un país difícilmente cumple las normas de origen para acceder al tipo arancelario reducido de un país importador, ya que las piezas y materiales son originarios de distintos países. Medidas relacionadas con las exportaciones. Son medidas aplicadas por las autoridades del país exportador a los bienes exportados, tales como licencias, contingentes y prohibiciones de exportación y otras restricciones cuantitativas, empresas comerciales del Estado para exportaciones y medidas técnicas relacionadas con la exportación. Licencia, contingentes y prohibiciones de exportación y otras restricciones cuantitativas. Son restricciones de la cantidad de bienes exportados a un país o países concretos establecidas por el gobierno del país exportador, por motivos como la escasez de bienes en el mercado nacional, la regulación de los precios nacionales, para evitar medidas antidoping o por motivos políticos. Empresas comerciales del Estado para exportaciones. Son empresas que tienen derechos o privilegios especiales que no se conceden a otras entidades y que por medio de sus compras o ventas influyen sobre el nivel o en la dirección de las exportaciones de determinados productos. Medidas técnicas relacionadas con la exportación. Son reglamentos de exportación relativos a especificaciones técnicas de productos y sus sistemas de evaluación de la conformidad. En esta es importante los requisitos de inspección y certificación exigida por el país exportador.